Saludos amigos, bienvenidos a otro capítulo más de Nación Logística Podcast, el podcast de los expertos y los que no son tan expertos. El mundo de la logística, el comercio internacional, el intercambio que sucede entre puertos, aeropuertos y las carreteras de América y de todo el mundo. Hoy tenemos un invitado internacional, tenemos la presencia, pero va a ser una conexión a distancia en vivo el señor Luis Musolino, quien es experto en la seguridad portuaria. Voy a leer un poco su currículum, que es bastante interesante. Luis Musolino es administrador de naviero, consultor de protección portuario, consultor en mercancías peligrosas, el manejo de las mercancías peligrosas, diseñador de simulacros, organización de protección reconocida. Él es el coordinador del diplomado de protección portuaria que imparte el CECEP en República Dominicana y es profesor universitario de Argentina. Saludos, señor Luis Musolino, mi profesor. ¿Cómo está? Saludos, pero muy bien, y es un gusto volver a dialogar en este momento cara a cara, aunque sea a distancia. Bien, debo reconocer públicamente que Luis Musolino es uno de los consultores más experimentados y reputados en el ámbito de la protección portuaria, la implementación de estos protocolos, que son los que dan la seguridad y la protección para que el comercio internacional suceda sin mayores inconvenientes. Y la parte donde nos pudo instruir aquí a un grupo de dominicanos que nos preparamos en el primer diplomado de protección portuaria, aquí impartido por el CECEP. Gracias, profesor. Quiero primero iniciar con la pregunta, ¿qué es el convenio SOLAS? Para que nuestros oyentes, nuestros redevidentes puedan conocer de dónde vienen este tipo de normativas que más adelante vamos a compartir. Explíquenos sobre el convenio SOLAS y su origen. Perfecto. El convenio SOLAS es el nombre que se le aplica en inglés, pero traducido al castellano es la seguridad de la vida humana en el mar. Este convenio tiene ya muchos años, probablemente todo el mundo recordará que los accidentes marítimos son diferentes de los accidentes en tierra firme. Cuando se produce un accidente en el agua, es mucho más difícil ayudar a la tripulación o los pasajeros, dependiendo del tipo de buque. Entonces, el primer punto en el que el convenio SOLAS, seguridad de la vida humana en el mar, tiene en cuenta es la seguridad física de todas las personas que puedan estar a bordo de un buque. Ahora bien, como el buque es de carga, también tiene que tener en cuenta los intereses de la carga. Y así, durante muchísimos años, el convenio SOLAS tuvo dos objetivos. El primero era el buque y el segundo, todo lo que estaba dentro del buque, es decir, tanto las personas como la carga. Nunca el convenio SOLAS había tenido relación con los puertos y tampoco tenía relación con la protección. En realidad, cuando nosotros traducimos del inglés al castellano, hay dos palabras que tienen el mismo significado. La primera es safety, que se traduce como seguridad y se la conoce como seguridad industrial. El segundo es security, que se la traduce también como seguridad, pero los traductores de la Organización Marítima Internacional, en diciembre del 2002, cuando se creó el código PBIP, decidieron traducirlo como protección. En ese momento, como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se decidió tomar el camino más corto para poder tener una norma internacional. El camino normal, que es el más largo, es que se llama a una conferencia, se debate y se puede llegar a un acuerdo, pero después es necesaria la adhesión de una cantidad determinada de países.
Si eso no se logra en un plazo razonable, es lo mismo que no tener nada. En consecuencia, el convenio SOLAS, que era un convenio preexistente, pero que solo se dedicaba a los buques y a la seguridad, tiene una particularidad y es que se lo puede enmendar por un procedimiento, llamémosle abreviado. Es decir, en vez de quedar abierto para la adhesión de un número determinado de países, queda abierto para la oposición. Y en un caso como este, nadie se iba a oponer, cosa que finalmente sucedió. Entonces, al convenio SOLAS se le agregó el capítulo 11-2. Quedó el capítulo 11 anterior, se le hizo algunas pequeñas enmiendas y quedó el nuevo capítulo 11-2, que específicamente por primera vez se refiere a los puertos. Y no los llama puertos, sino que los llama instalaciones portuarias. Y por Quisiera, otro lado, este capítulo 11.2 no tiene nada que ver con la seguridad. Se dedica a esto nuevo que es la protección de la vida de las personas y los bienes contra delitos. Es decir, el convenio SOLAS es contra accidentes y el capítulo 11.2, más adelante vamos a hablar del código PVP, se dedica a la protección. pero quisiera primero, el convenio SOLAS es un interrogante. Quisiera saber, viene a raíz de este episodio de este famosísimo buque, el Titanic. Esa es la razón por la que se crea este convenio o esas normas. Sí, eso es correcto. En ese momento se lo llamó el buque inundible, era imposible que se hundiera. Y por eso es que no había medidas de seguridad. Por ejemplo, la cantidad de botes salvavidas que tenía el buque era insuficiente para la cantidad de pasajeros más los tripulantes. Hoy los buques tienen sistemas de comunicación que en aquel momento no existían. Lo mismo sucede con los sistemas de navegación. Por lo tanto, lo que se hizo fue empezar a crear normas para que los buques fueran más seguros. Y es así que se estableció tener más botes salvavidas, tener aros salvavidas, hacer una serie de simulacros o zafarranchos o ejercicios de hombre al agua, de abandono, de incendio, porque no es lo mismo un incendio en tierra firme que en un buque. Por lo tanto, se determinó que una cantidad de personal del buque tiene que estar entrenada debidamente para un caso de incendio. Tiene que estar entrenada para un caso de abandono, para el caso de abordaje. Se le llama abordaje al choque entre dos buques y una serie de eventos que si no estuvieran preparados serían catastróficos. Entonces, Entonces esa fue la reacción. Sí, llegó el 11 de septiembre del año 2001. Conocemos este evento que cambió la configuración de muchas cosas en el mundo, dentro de ellas, cómo se podía gestionar la protección en aeropuertos y en puertos. Entonces, con ello nace el código PVP. Coméntenos cómo ha apoyado al desarrollo del comercio internacional la implementación de la gestión del código PVP en cada uno de estos países, especialmente de Latinoamérica. perfecto, perfecto. Bueno, esto es exactamente así. Como consecuencia de los eventos del 11 de septiembre, se creó el código PVP en consonancia con esta enmienda al convenio SOLAS para ofrecer protección. Así como la seguridad es seguridad contra accidentes, la protección es protección contra delitos. Antes no había nada y ahora tenemos toda una serie de normas. Esto, el código PVP, está dividido en dos partes, una parte A y una parte B, con 19 capítulos en cada una. Y vino a llenar el vacío
que se produjo en el momento en que mucha gente se dio cuenta de que los métodos que se estaban usando para protección en general no eran lo suficientemente adecuados como para prevenir ciertas cosas. ¿A qué me refiero? A que usaron aviones contra edificios. Y el temor en este caso era que, por ejemplo, se usaran buques contra puertos, contra canales, diques, esclusas y algunas otras cosas. Por ejemplo, el código PBIP prevé 9 grupos de amenazas. El primer grupo es ataque con explosivos, incendio provocado, sabotaje o vandalismo. Después tenemos otro grupo que comprende secuestro de personas o captura de buque. Después tenemos uso indebido de la carga, las provisiones del buque o los equipos. Después viene el acceso no autorizado, incluyendo algo bastante conocido en la zona del Caribe, que son los polizones. Después viene contrabando de armas, contrabando de equipos, contrabando de armas de destrucción masiva. Uso del buque para transportar atacantes. Uso del buque como arma. Bloqueo de accesos, tanto terrestres como acuáticos. Y finalmente, el último tiene ataque químico, biológico o nuclear. En realidad, nuclear significa radiactivo. Pero este es el ámbito en el que decidió que todas las instalaciones portuarias deberían protegerse. En el ámbito de la ciberseguridad, porque estamos notando que la tecnología, los avances, la inteligencia artificial vienen a darle que si el ser humano le da un buen uso, le puede apoyar al desarrollo de sus actividades, pero también le da herramientas para que el que desee hacer casos ilícitos también tenga oportunidad. ¿Cómo se debe gestionar la protección portuaria en el ámbito tecnológico? Perfecto. Y precisamente este es uno de los puntos pendientes, porque lo que nosotros tenemos escrito en el código era lo que estaba vigente en diciembre de 2002. Y ahora la experiencia nos indica que tenemos que agregar algunas otras cosas. Una es la ciberseguridad como consecuencia de los ciberataques, pero también tenemos el uso de drones. El narcotráfico no estaba incluido y es algo que se ha incluido también. El tráfico de personas quiere decir que las amenazas evolucionan. Y nosotros, los que estamos del otro lado para la defensa, tenemos que también seguir eso y también evolucionar. Precisamente los ciberataques o la ciberdefensa, de nuestro punto de vista, era necesaria y ahora se ha hecho imprescindible. Con la llegada ya total de la inteligencia artificial, los ataques o ciberataques son cada vez más profesionales y más difíciles de contrarrestar. Por eso es que las instalaciones portuarias y las empresas navieras, ambas, tienen que contar con sistemas de protección, de ciberseguridad, lo más robustos que sea posible. Hay una creencia que es falsa, y es que a veces nosotros tenemos un sistema por el que hemos pagado mucho dinero, hemos contratado a consultores muy profesionales y nos sentimos seguros. En materia de ciberseguridad, nunca nos podemos sentir seguros. Siempre tenemos que pensar que alguien puede estar en este momento pensando en cómo atacar. Incluso, no voy a nombrar los países, pero hay cerca de media docena de países que tienen miles de hackers trabajando 24 horas por día,
tratando de vulnerar instalaciones portuarias, empresas de finanzas, empresas de salud, los sistemas de energía eléctrica. Es decir, hay muchas personas que están tratando de burlar la protección que todos nosotros tenemos. En consecuencia, las instalaciones portuarias tendrían que estar continuamente adaptándose. Toda persona que usa un teléfono celular o una computadora, cada mes o 45 días, algunos semanalmente, reciben un mensaje que dice: necesitamos reiniciar el equipo porque vamos a cargar una actualización. Y eso es cuando encendemos o cuando apagamos. Ya nos están dando algunas, pero eso es la actualización básica. Después de eso, ¿por qué se hace esa actualización? Es una respuesta a algo que han hecho los ciberdelincuentes. Es decir, que nosotros, considerándonos los buenos, estamos reaccionando porque los ciberdelincuentes suelen ir un paso adelante. Estamos conversando con Luis Musolino, un profesor bien experimentado en temas de protección portuaria e implementación de procesos y de simulacros. Quisiera conocer de Luis Musolino, ¿qué le tendría que decir Luis Musolino a ese gerente que está en el confort de la oficina y cuando le lleva cualquier oficial de protección el presupuesto, quien tenga la responsabilidad de crear el plan de protección portuaria, y este considera que es alto o que no es necesario? ¿Cuál sería ese mensaje para ese gerente en cuanto a la concientización de la importancia de invertir en protección portuaria? Excelente pregunta, excelente. En primer lugar, debo decir que, generalizando, la persona que tiene el mejor salario dentro de cualquier empresa es el gerente de finanzas. Viene el gerente general y después está el gerente de finanzas. Y el oficial de protección por allá abajo. Todo el mundo acepta que el gerente de finanzas tenga un buen salario por la responsabilidad patrimonial que tiene. Vamos a establecerla en 100 millones de dólares. Por lo tanto, estamos todos de acuerdo. ¿Y cuál es la responsabilidad patrimonial del oficial de protección? Tiene los muelles, las grúas, los equipos, los edificios, los buques y las cargas que están en el muelle. Todo ello totalizando 1.000 millones de dólares. Es decir, la responsabilidad patrimonial del oficial de protección es 10 veces la del gerente de finanzas. Pero nadie lo nota. El empresario normalmente piensa en la relación costo-beneficio. Y en estos casos dice, bueno, cuando yo voy a gastar algo, quiero saber qué beneficio voy a tener como contrapartida de esto, qué contraprestación. En el caso de la protección, no va a tener un beneficio, va a evitar un desastre, porque si es débil para la protección, puede tener un incidente de protección que le puede costar la mitad de su instalación portuaria, una suma millonaria, que la instalación portuaria deje de funcionar por 6 meses, va a perder el prestigio internacional y hasta esa empresa que la maneja puede llegar a desaparecer. En consecuencia, es muy importante. Y un último punto que también es muy importante es que dentro del organigrama tiene que haber una gerencia de protección. Y dentro de la gerencia de protección tiene que haber un área de inteligencia criminal que se dedique a analizar qué es lo que está pasando con el crimen organizado en todo el mundo, en la región y en el país. Porque si bien todos los gobiernos tienen organismos de inteligencia, jamás uno de ellos le va a dar información a una instalación portuaria o a un oficial de protección. Acá hacemos al revés, que la propia instalación portuaria tenga su inteligencia y eventualmente la comparta con el gobierno contratante. Profesor,
El comercio internacional ha crecido positivamente y grandemente a nivel global. Vemos puertos mega estructurados con mucha tecnología. Vemos una América Latina bien robusta, muchos puertos también competitivos para nuestra área. ¿Cómo pudiera usted evaluar el avance en temas de protección que ha tenido los puertos de América y en comparación con otras naciones, con otras regiones, otros continentes? ¿Con qué nos pudiéramos comparar, guardando la distancia, naturalmente, de estos países subdesarrollados? Sí, por supuesto, por supuesto. Mi evaluación sería de 1 a 10, un 8, porque yo he trabajado prácticamente en todos los países de América y he notado que hay voluntad de los gobiernos de tratar de cumplir. Y me he encontrado con oficiales de protección muy bien preparados y en general con presupuestos razonables. Hay algunas excepciones, pero en general hay presupuestos razonables. Están haciendo ejercicios y prácticas de protección y cuando uno interactúa con los oficiales de protección, ve que está hablando con profesionales y profesionales preocupados por lo que está sucediendo en su instalación portuaria. Y eso es muy bueno. También Profe- he estado en Europa del Este. Europa tiene un nivel interesante también, pero hay un detalle que no pretendo ser peyorativo, pero a veces creen que están mejor de lo que están. En cambio, en los países latinoamericanos solemos pensar al revés, que no estamos tan bien preparados como deberíamos y tienen un nivel razonable de preparación. En Europa del Este está un poquitito más abajo. Estados Unidos está un par de escalones más arriba porque ellos tienen el guardacostas que ha sido el precursor de todo lo que nosotros estamos usando en este momento. Algunos países europeos también están bastante bien, pero sobre todo Europa del Norte, pero tienen que tener cuidado porque ellos están más en la mira que los países de América Latina. Yo diría que la mayor preocupación de los países de América Latina es el narcotráfico. ¿Y a qué se debe? A que hay 3 países que son productores. Tenemos Bolivia, Perú y Colombia, que son productores, por ejemplo, de coca o cocaína. Pero México tiene el problema del fentanilo. eh, Bolivia también, algún otro lugar también. Quiere decir que la, el narcotráfico o el tráfico ilícito de estupefacientes, diría que hoy es la mayor preocupación que hay en todos nuestros países. Profesor, usted ha viajado a muchos países y ha tenido la oportunidad de entrenar personal para que implementen el código PVP y se cumpla la protección en los puertos, en las terminales y en los buques. República Dominicana, al inicio de la implementación, se crea el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, el CC. Según Mussolino, ¿cómo evalúa el desempeño de esta institución con relación a su rol, que es procurar el cumplimiento del código PVP y que sea seguro el comercio desde República Dominicana hacia otros países? Muy bien. Mi evaluación es excelente. Como dije hace un momento, el CECEP tiene presencia en todas las instalaciones portuarias. Tienen lo que llaman gerente de seguridad portuaria, involucrado también, trabajando junto con el oficial de protección. El CECEP permanentemente está dictando cursos porque tiene un área, un departamento de capacitación y viajan sus profesores por todo el país capacitando permanentemente. Me imagino que en este momento debe haber gente capacitando. También supervisa todas las prácticas y los ejercicios de protección y tiene gente capacitada.
Por ejemplo, en este momento, el director de operaciones eh, trabajó conmigo en 2003, 2004, hace 20 años. Y el Luis Felipe, subdirector de capacitación también, por poner un par de ejemplos. Es decir, tiene Gelson gente muy Pérez. capacitada. ¿Perdón? Digo, menciono a Luis Felipe y Gelson Pérez, quienes son Exacto, los que usted menciona. Saludos para exacto. ellos. Saludos, sí, sí, sí. Entonces, quisiera saber, los puertos se manejan en tres niveles de protección. Quisiera que por favor vayamos recorriendo el nivel uno, cuáles son naturalmente todos los puertos, ese es el nivel en que se permite operar y cuál es el rigor que tiene cada uno. Por favor, ¿nos lo puede detallar brevemente? Perfecto. Efectivamente, todos los buques del mundo y todas las instalaciones portuarias del mundo están en nivel uno, salvo que algún gobierno decrete una cosa diferente. El nivel de protección de los buques lo establece el gobierno del país de la bandera, no del dueño del buque. La mayor parte de los buques tienen bandera panameña, entonces será Panamá quien decida los niveles de protección de esos buques. Pero para las instalaciones portuarias están en el territorio de un estado y es ese gobierno el que va a decidir el nivel de protección. Todos en el nivel uno deberían, el código dice, garantizar la protección de la instalación portuaria. Garantizar es un término amplio, pero para eso tienen que poner en práctica controles de acceso, y son controles de acceso que tienen, por un lado, eh, inspección no intrusiva a través de aparatos como scanners. En algún momento puede haber inspección intrusiva, revisando a las personas con el cuidado de varones con varones y mujeres con mujeres. Tienen cámaras. En el año 2004, cuando entró en vigor el código, había una reticencia a poner cámaras. Hoy nadie se niega, y es más, todos tienen sala de CCTV con cámaras normales, tienen domos, tienen cámaras infrarrojas, se conectan, tienen drones con visión diurna y nocturna, también conectados. Es decir, están instalando la tecnología que está disponible. Tienen fibra óptica, tienen detectores de movimientos, han mejorado la iluminación. Hoy toda la iluminación es LED. Quiere decir que se ha tomado una serie de medidas para el nivel 1 y con esto se debería garantizar la protección en el nivel 1. ¿Qué pasa con el nivel 2? Existe la posibilidad de tener un incidente de protección. Entonces dicen, vamos a tomar medidas. Todo lo que hacíamos en nivel 1 y algunas cosas adicionales. Entonces, por ejemplo, en las zonas restringidas aumentan los controles, aumentan la iluminación, ponen más personal de protección, hacen las patrullas con más asiduidad y así van incrementando todo para estar a la altura de este nuevo nivel que es un poco más exigente. ¿Qué Y el novedad nivel 3, sería, sí, qué novedad perdón. sería pertinente tomar en cuenta para elevar el nivel? Bueno, recién mencioné que la instalación portuaria debería tener un área de inteligencia. Muchas veces los gobiernos reciben información de inteligencia de un hecho determinado y en consecuencia el gobierno, previendo que puede haber un incidente, indica que hay que subir el nivel de protección. Otra posibilidad es que venga un buque con un nivel de protección más alto. En realidad, los buques pueden venir a una instalación portuaria con un nivel de protección más alto. Lo que no pueden hacer es venir con un nivel más bajo. Si la instalación portuaria está en nivel 2, el buque debe subir a nivel 2. Pero si el buque viene con nivel 2 o nivel 3, la instalación portuaria puede, por orden del gobierno, hacer dos cosas. Puede
equiparar su nivel de protección al del buque. Si el buque viene en 2, entonces equiparo a nivel 2 para estar a tono con lo que puede suceder con el buque. O me puedo quedar en nivel 1, pero tomo medidas adicionales. Por ejemplo, llamar a una lancha para que patrulle el agua, o dos lanchas para patrullar el agua, mejorar la iluminación del muelle, separar el sitio de atraque de ese buque, poner más guardias, instalar una caseta de vigilancia temporaria o dos, mejorar o poner más cámaras para detectar todo lo que pueda estar sucediendo con respecto a ese buque y tener alguna restricción, por ejemplo, vinculada con la operación. Es decir, que en ciertas circunstancias podemos hacer eso, pero Entonces, siempre los cambios de nivel los ordena el gobierno. Sí, cuando sucede un evento como este, profesor, las instalaciones portuarias tienen diferentes zonas de atraque, diferentes zonas de operatividad. Si sucede por decir, en el muelle 1, un evento donde se tenga que subir el nivel de protección, esto es para esta radio de acción de este muelle, o se hace se eleva la protección a la terminal completa. correcto, muy buena pregunta. La respuesta es, se eleva a la terminal completa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros elevamos el nivel para una instalación portuaria, no voy a hacer nombres, pero alguna que tenga 8 o 10 buques operando. Si yo elevo el nivel por algún motivo, todos los buques que están operando tienen que subir el nivel al mismo que tengo yo como instalación portuaria. Toda vez que uno eleva el nivel, implica algún tipo de costo asociado. Y estamos incrementando los costos para esos 10 buques y para nosotros también. La otra alternativa es mantenernos en el nivel 1 y tomar medidas adicionales solo en ese muelle que puede tener problemas, pero sin salir del nivel 1. Seguimos en nivel 1 y tomamos medidas, por ejemplo, de nivel 2 o 3, pero técnicamente ese muelle o ese sitio de atraque sigue en nivel 1. Y el resto, perdón, sí, sigue en nivel 1 junto con el resto de la instalación portuaria. Cuando cambiamos, cambiamos para toda la instalación portuaria. Y Y obviamente eso tiene un costo diferencial. entonces el nivel de protección número 3, que es ya el más alto, donde existe algún tipo de amenaza inminente, coméntenos sobre este nivel. Bien, el código dice que cuando el gobierno cree que puede haber una amenaza inminente, importante, con esa sospecha ya nos puede ordenar el incremento del nivel de protección a 3. Ahora, el 3 es el más alto. En el nivel de protección 3, lo normal es que se puede prohibir el ingreso. O sea, todos los camiones se quedan afuera, todos los peatones quedan afuera, todos los vehículos quedan afuera. Se puede suspender la operación o se puede detener directamente la operación. Se puede evacuar total o parcialmente la instalación portuaria, quedando adentro solo personal de protección específico. Es decir, estas son medidas muy importantes porque cuando nosotros cerramos la operación, volviendo al caso de los 10 buques, hay 10 buques que dejan de operar con un costo de 50, el buque tiene algo que se llama costo diario, digamos $50.000, cada buque está perdiendo $50.000 por día si es que estuviera cerrada durante un día. Lo que sucede es que en el nivel de protección 3, por lo general, dura poco, horas, pero igual, tener 10 buques que dejan de operar es, desde el punto de vista financiero, un costo interesante. Recordemos que el buque produce dinero cuando está en navegación y pierde dinero, porque solo tiene costos, cuando está en puerto. Por lo Profesor, tanto, sí, quisiera también que me comente, usted es experto en el manejo o la
el entrenamiento del manejo de las mercancías peligrosas. Coméntenos, porque hay mercancías que el uso indebido en puerto y en buque puede generar situaciones catastróficas. Menciónenos, por favor, algunos de los protocolos para el manejo de esta mercancía y si tiene alguna anécdota de eventos procedentes de un mal manejo de la mercancía peligrosa. Correcto, excelente pregunta. Bueno, hay 9 clases de mercancías peligrosas, pero yo voy a hablar solamente de 2. La clase 1, que son explosivos. La República Dominicana tiene una ley, si no me equivoco, de 1943, que le establece una obligación a la aduana para retirar los explosivos en un plazo de 24 horas hasta entregarlos en poder de una unidad, un lugar del Ministerio de Defensa. Ese ámbito ha ido cambiando de nombre a lo largo del tiempo, desde 1943, pero tienen la obligación de hacer eso. Y al otro me quiero referir a la clase 5.1, que incluye al nitrato de amonio. Pero, como esta ley es de 1940, en la República Dominicana pusieron al nitrato de amonio como si fuera un explosivo. Por lo tanto, hay que tratarlo como si fuera un explosivo y hay que sacarlo rápidamente. En el puerto de Beirut, en el Líbano, hace ya aproximadamente 10 años, hubo un caso en el que llegó un buque de un armador ruso que provenía de Georgia o Urjistán, con 27.000 toneladas de nitrato de amonio. El nitrato de amonio es un oxidante, pero ¿qué sucede? Cuando hay un incendio o una explosión, se comporta como si fuera un explosivo. Llegó un buque con 27.000 toneladas de nitrato de amonio y era un buque que tenía todo tipo de problemas porque no cumplía con las normas de la OMI, no le pagaba el salario a los tripulantes, le debía a todos los puertos de escala por el agua, las provisiones. Digamos que el armador era un delincuente. La justicia del Líbano decidió incautar el barco. El barco, este buque, se queda acá en el puerto. La tripulación se quedó allí viviendo durante algún tiempo, el armador desapareció y pasaron los años. Entonces, en un momento decidieron bajar 27.000 toneladas de nitrato de amonio del buque y ponerlas en los depósitos, en los almacenes. Y eso es una bomba de tiempo. Si fuera en la República Dominicana, en 24 horas hay que sacarlos. Quedaron ahí hasta que en un momento hubo una chispa, un poquito de fuego, voló, desapareció todo el puerto, absolutamente, y la cuarta parte de la ciudad. Precisamente por una torpeza judicial, falta de conocimiento de los funcionarios y falta de entrenamiento del personal. Y si se me permite, tengo un comentario adicional. Sí, La claro. República Dominicana tiene la ley 64-00. Es la ley de medio ambiente. Y uno dice, pero ¿y qué tiene que ver la ley de medio ambiente? Ah, mucho que ver. Porque la ley impone la obligación de que toda persona que trabaje con mercancías peligrosas, directa o indirectamente en el ámbito portuario, tiene que mínimamente conocer las propiedades físicas, químicas, biológicas de cada uno de esos productos. Hace un mes o 2 meses estuve dictando precisamente un curso sobre la ley 6400, ahí, que fue la primera vez que se dictó. Mucha gente no lo sabe, pero todos los que estamos en el ámbito portuario tenemos la obligación en la República Dominicana de cumplir con esa ley. Profesor, Y en general no se está cumpliendo. quisiera aprovechar también, ya se acerca septiembre y en septiembre del 22 al 26 se celebrará la reunión de puertos del Istmo Centroamericano REPICA que organiza Cocatrán. ¿Cómo valora este tipo de intercambio, este tipo de encuentros
y el papel que desempeña Cocatram para toda la región. Bien, si yo tuviera que calificar el papel de Cocatram, de 1 a 10, le pondría 10. Yo he tenido relación con Cocatram desde hace 20 años, tal vez más. Y gente muy profesional que colabora con los países y que se preocupa por hacer las cosas bien. Eso es Cocatram en general. Ahora bien, la repica es un brazo de Cocatram, es algo especial de Cocatram, que también está trabajando muy bien. Y lo que hace a través de estas reuniones anuales es convocar a expertos de todos los países de la región, que incluso viene gente de otros lugares, como España, por ejemplo, que viene a compartir conocimientos, compartir novedades, información sobre tecnología, equipos, lo que están haciendo bien en otros lugares, lo que están haciendo mal y se debe corregir si es que uno también lo está haciendo así. Quiere decir que creo, mi evaluación es que es excelente, tanto de Cocatram en general como de la Repica en particular. Son dignas de emular en otros lugares. Bueno, muchísimas gracias, profesor Luis Musolino, por esta entrevista, por todos estos datos. Espero saludarlo personalmente en septiembre porque vamos a estar, Nación Logística estará como el medio oficial de este gran encuentro regional Repica. Agradecemos a las personas de Cocatram por conectarnos con usted en esta ocasión. Agradecemos especialmente a José Dopeso, a don Otto Noack, a la señora Edith, quienes son personas muy condescendientes con el desempeño del área logística, del área de puertos. Gracias, profesor. Estamos a las órdenes aquí en República Dominicana. Bueno, muchas gracias a ustedes y ha sido un gusto conversar. A ustedes será hasta otro capítulo de este interesantísimo tema, Nación Logística Podcast.